Seguimos con el programa de hoy, pasamos a recibir al último invitado, el periodista especializado en temas económicos, Juan Turelo. Buenas noches, Juan. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. No, un poco a las corridas, como me imagino con todas las cosas que están pasando, que están sucediendo, y obviamente me parece que también lo has tratado a lo largo del programa. ¿Cómo estamos como país frente a esta incertidumbre de crisis o de no crisis? Esto ha repercutido levemente en el consumo, se están vendiendo un poco menos de autos quizás. Bueno, me parece que hay no solamente incertidumbre en el tema económico, puesto que hay algunas señales que son por momentos confusas para la gente que está en la economía. No nos olvidemos que el primer principio de la economía es que la gente reacciona en función de las señales que recibe. Si obviamente el gobierno que fue instaurando paulatinamente un cepo en torno del dólar y otro tipo de decisiones en torno a lo que era, cómo estaba funcionando la economía, bueno, todo eso le genera a la sociedad una serie de señales y que a lo mejor hoy veía estadísticas de que ha caído más el consumo en los sectores que justamente tienen más recursos, porque obviamente tienen más recursos, pueden ahorrar y decir, pongo la plata en un plazo fijo o la dejo en mi casa, etcétera, hasta ver cómo se aclara el panorama. Para los sectores de menor recursos, necesariamente están más obligados a consumir, fundamentalmente alimentos y servicios imprescindibles. Pero, o sea, esto generó incertidumbre, pero hay también mucha irritación en el tema político. La manifestación del próximo 8 de noviembre, el jueves 8 de noviembre, el 8N como se llama, luego vendrá un paro de Hugo Moyano y de la CTA opositora al gobierno, que se prevé para el 20 de noviembre, y finalmente vendrá la reacción oficial a través del 7D, 7 de diciembre, o 10D, 10 de diciembre, justamente el tema de los derechos humanos, usado por el gobierno en lo que es contrarrestar esta opinión pública adversa. A mí me parece que todos estos elementos generan también esta irritación política, para no llamarle esta división entre dos sectores, entre dos facciones. Dijo hoy Aníbal Fernández que es una facción de ultraderecha la que alienta el 8N. Bueno, todo esto genera un clima que no es bueno para los negocios. A vistas de diciembre, entonces, cuando pase el 8N, cuando pase el 7 y el 10D, ¿cómo va a estar el país? ¿Cómo se va a encontrar el panorama económico y el mercado en sí? Bueno, la Argentina tiene por delante, me parece, algunas buenas noticias en el terreno económico. Pueden ser buenas o muy buenas en función de cómo aproveche esa reacción. Por caso, Brasil va a crecer el año que viene. Este año se habla de entre 1.5 o 1.6 Brasil. El año que viene al menos va a duplicar ese crecimiento. Quiere decir que va a exigir mayor cantidad de bienes industriales a la Argentina. Hay que recordar que, por ejemplo, Brasil tiene una buena parte de la producción industrial de Córdoba. O sea, es una buena noticia lo de Brasil. Ahora, ¿seremos competitivos para poderle vender a Brasil? Porque Brasil en este momento tiene estabilizado el real en torno de 2 reales por dólar y una inflación de 5 o 6%, mientras la Argentina tiene devaluación, pero que no satisface plenamente lo que es la inflación. Así que, una duda. Brasil se recupera, seremos competitivos. 2, se prevé una buena cosecha. ¿Será tan buena como se anticipa con todo este fenómeno del Niño que puede en algunos casos dañarnos? Después tendremos turismo y obviamente el aliento al consumo que va a hacer el gobierno nacional inyectando más recursos. ¿Le quita competitividad, por ejemplo, a las empresas exportadoras el bajo precio, el ficticio precio que tiene el dólar a la hora de producir con X costos aquí o trasladar, por ejemplo, la producción a algún país vecino? Bueno, pero ese dólar tiene una actualización que el gobierno venía manejando en torno del 10% anual aproximadamente, ahora lo ha llevado 12, 15%, que algunos esperan que a lo mejor pueda estar en una franja del 15, 16 o 17%. Eso, pero hay una inflación del 24 o 25%, según cómo se mide, según el instituto que se siga, pero en líneas generales los institutos privados y el gobierno de San Luis coinciden que hay una inflación en torno del 23 al 25%. Hay prácticamente 10 puntos que se pierden, que hace que quien vendía este vaso en $1 va a recibir, obviamente, ese dólar actualizado, pero hay que tiene una inflación que soportar que es del 25% en sus costos, en muchos casos más. Bueno, eso le quita competitividad para venderlo. Habrá que ver si a través de su estructura de costos o de otros beneficios puede seguir vendiendo este vaso en el exterior.
En el 2013 nos vamos a encontrar con una inflación estabilizada, por decirlo, entre el 25 y el 30%, o vamos a tener más inflación. No, la mayoría de las proyecciones hablan de una inflación en torno del 25%, quizás hasta el 28% por efecto de lo que va a ser el dinero que va a volcar al gobierno, al mercado, y obviamente los buenos datos de la economía, que quiere decir que va a haber más ingresos. Como la inversión ha caído fuertemente, no va a haber la suficiente cantidad de bienes para atender esa demanda. O el gobierno abre la importación, cosa que no va a hacer, puesto que tendría que gastar dólares de las reservas, entonces va a haber una mayor demanda de bienes y eso sin duda va a seguir impactando en una inflación del 25 al 28%. Juan, recién hablábamos del ahorro. ¿En qué está ahorrando hoy la gente que no puede comprar dólares, que no sé si es rentable poner la plata en el banco a plazo fijo en relación a los intereses y la depreciación que tiene el dinero por la inflación? Bueno, la gente que a lo mejor le sobra de sus ingresos, de su familia, le sobran unos pesos, me parece que esa gente no los está ahorrando y directamente está comprando o un electrónico, es decir, a lo mejor un televisor o algún aire acondicionado para su hogar. Está cambiando el modelo de su automóvil, ya sea por un usado de mejor modelo o directamente tratar de llegar a un 0 kilómetro. Eso es quien tiene un ahorro que obviamente está en torno de a lo mejor de, digamos, de los 1.000 a los 5.000 pesos mensual. Quien tiene más, me parece que algo se queda en efectivo, otro poco lo deposita en un banco y está viendo la posibilidad a lo mejor de acceder a uno de estos planes de vivienda financiados, que eso habría que hacer un buen estudio, puesto que esa cuota se va a aumentar, habrá que ver si lo puede sostener en el futuro. Y también yo creo que hay sectores que siguen comprando dólares, por eso la cotización del dólar paralelo sube. ¿En cuánto está hoy el dólar paralelo? 6 pesos con 33. ¿Tenemos mucha fuga de capitales? ¿Seguimos con ese fenómeno? No, eso se ha restringido muchísimo porque hoy la única forma de sacar dinero fuera del país, es decir, se han limitado la remesa, se han limitado el atesoramiento, se ha limitado el pago de dividendos. La única forma es hoy comprar bonos y hacer una operación, lo que se llama contado con liqui, una operación que no todo el mundo realiza. O por ahí sacarlo en negro también. Pero es riesgoso eso. Yo no sé eso, qué monto es eso. Además es difícil dimensionar, pero es además riesgoso, puesto que hay controles, no solamente en las fronteras, sino también la propia AFIP cuando uno realiza movimientos bancarios, etcétera. Yo diría que hoy a quien tiene un excedente que va más allá, como decíamos, de a lo mejor comprar un electrodoméstico, cambiar su automóvil, hacer el arreglo de su casa, yo creo que hay gente que va a quedar estar en líquido, va a haber gente que compre el dólar paralelo, de hecho por eso sube, si no, no habría razones para que el dólar paralelo se mantenga hoy con una brecha tan diferenciada del tipo de cambio oficial, y habrá gente que también optará por un plazo fijo y otra gente que tendrá el dinero a ver qué es lo que sucede, cómo se aclara el panorama. Me parece que en ese sentido los próximos 30 días son importantes. Cambiando brevemente de tema, está en boca de todos el proceso electoral que va a haber en Estados Unidos el próximo martes. Con respecto a las preferencias económicas y a las conveniencias de Argentina, ¿es beneficioso que gane alguno de los dos candidatos o es lo mismo? Siempre se dice que el Partido Demócrata mira más a Latinoamérica que el Partido Republicano. Pero aún así, aunque eso fuera cierto y Obama realizara un giro más hacia los mercados emergentes de la región, hay que recordar que Obama no lo tiene en cuenta la Argentina. De hecho, en su última visita recorrió distintos países latinoamericanos, por caso Brasil y Chile, no pasó por la Argentina. Es decir, podemos tener un mejor trato, pero Argentina hoy está fuera del radar de Estados Unidos, sea Obama el presidente o sea Romney el próximo presidente. Con Romney sí tendríamos un problema adicional, puesto que él tiene un asesor que está ligado a lo que se llama estos fondos de inversión o fondos buitre que han comprado deuda de la Argentina que estaba en default, y esos son quienes han llevado adelante el embargo contra la fragata Libertad. El panorama sería más difícil con Romney, pero Argentina está fuera del radar de Estados Unidos en este momento. Juan, hace poco sacó su sitio de internet. Cuéntenos cómo nos está yendo y dónde se puede visitar la página. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, es decir, tengo, digamos, un sitio en internet, publico información, hay columnistas destacados, el caso de Gastón Utrera, Claudio Fantini, el periodista deportivo Héctor Cometo y Rosa Bertino, y de paso, bueno, también allí hay información que elaboro en base a la presencia que tengo en distintos actos, los análisis que me surgieren. El sitio es www.turelo.com.ar. Estás invitado, si te gusta te registras. Bueno, yo estoy registrado, de hecho. Muchas gracias.
Juan, le agradecemos por haber venido al programa. A vos por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21:30 para hacer otra edición de Meridiano 64. Gracias y hasta entonces.